Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad 6 y la primera de la unidad 7. La clase pasada vimos el modelo de Bernoulli, el modelo binomial, el hipergeométrico, estos dos para los números de éxitos en n pruebas. Vimos el modelo binomial y el hipergeométrico para proporción de éxitos en n pruebas, que hubo un cambio. Ahí habíamos visto de que el cálculo de la proporción es una función sobre una variable aleatoria, por lo tanto es una variable aleatoria, y cómo podíamos hacer los cálculos de la esperanza y de la varianza. Y ahora hemos agregado este de ejemplos. Y hoy vamos a ver el modelo Poisson, el modelo uniformemente discreto, o sea, un uniforme discreto, y luego vamos a pasar con los modelos para variables continuas. Ejemplo 1. Considere si la siguiente persona que compra una computadora en una librería universitaria comprará una notebook o un escritorio. Sea I, una variable aleatoria, debería ser minúscula, igual a 1 si el cliente compra una notebook y 0 si el cliente compra una computadora de escritorio. Si el 20% de todas las compras durante esta semana seleccionaron una notebook, se toman 5 ventas al azar. Con reposición, defina el modelo y las probabilidades de cada evento. ¿Qué tipo de modelo es de los vistos si tomamos 5 al azar con reposición? A ver, ¿quién se anima a decirlo? Binomial. Muy bien, es binomial. Entonces, ¿podría ser hipergeométrico? No, porque tiene reposición, ¿no? Claro, como acá dice claramente con reposición, entonces no puede ser hipergeométrico. Entonces nuestro modelo se escribe así: la probabilidad de que x sea igual a xy es igual a la combinatoria de 5, que es el tamaño de la muestra, tomados de aquí por la probabilidad de x, por la probabilidad de 5 menos x, cuando x vale de 0 hasta 5. 0 en caso contrario. Hay que armar la tabla de distribución. O sea, aplicamos esta fórmula para cada uno de los x y obtenemos esta tabla. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, hay varias formas de que podemos hacer eso. Podemos utilizar la tabla del archivito que ustedes han descargado. Podemos utilizar, por ejemplo, el Infostat. ¿Están viendo el Infostat ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, estadístico, probabilidades y cuantiles, y nos aparece esta ventana. Entonces vemos la binomial. En binomial nos pregunta, ¿cuál es n? ¿Cuál es n en nuestro caso? 5. 5, bien. ¿Y cuál es p? 0,2. 0,2. Perfecto, 0,2. Entonces, para valor de x igual a 0, tenemos la probabilidad de que x sea igual a 0, 0,32768. Entonces, vamos a venir acá y ahí ponemos, fíjense allá abajo, podemos ir completando con los distintos valores de la binomial. N sigue siendo igual a 5, P es igual a 0,20 y ponemos valor de X igual a 1 y ahí podemos completar los datos. ¿Ven? Son exactamente los mismos números. Y ahí vamos a poner valor de X igual a 2 y tenemos 0,2048 y vamos viendo acá la distribución de los datos. ¿Se entendió cómo se hace acá? Sí, profe, quedó claro. Bien. Otra forma de hacerlo es usando el Excel. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí ponemos X, aquí ponemos la probabilidad de X, y X puede valer 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Cómo hacemos acá? Y ponemos igual ¿a qué? En las f de las X, aquí, podemos buscar la función correspondiente a la binomial. Entonces podemos acá, ponemos distribución, acá está, binomial. Entonces, si elegimos distribución, dist.binom.n, ponemos aceptar y nos dice número de éxitos.
Acá le ponemos directamente esto. Ensayos. ¿Cuánto sería el ensayo? ¿A qué? 1. No, 5. N sería. sería N. Probabilidad de éxito. 0,2. 0,2. Acumulado, acá es una función lógica. Tenemos que decir verdadero si quiero que me den el acumulado desde 0 hasta el número de éxito que hemos puesto, o le pongo falso si solamente quiero el valor específico. En este caso es falso, porque quiero el valor de x igual a x sub y. Ponemos aceptar y ahí obtenemos el resultado, esquinita, tiramos para abajo. Y si se fijan, no, eso no era. Ya hemos obtenido la tabla. Son los mismos valores. Estos son cálculos muy simples para la computadora, por lo tanto no hay mucha diferencia entre una herramienta y la otra para hacerlos. Entonces, como vimos, tenemos, para hacer la tabla, podemos ir haciéndolo punto por punto en el Infostat, o simplemente utilizamos una función en el Excel y copiamos y pegamos. ¿Estamos? El Excel para hacer este tipo de tablas es muy útil. Bien, entonces seguimos con el ejercicio. Gráficamente. Entonces nosotros podríamos tomar esto y decir, bueno, esto de acá lo vamos a hacer gráfico. Insertamos un gráfico de barra y obtenemos esta tablita. Entonces son las probabilidades de seleccionar X notebooks en 5 ventas. Este es el número de notebooks y esta es la probabilidad. Si se fijan, la binomial es un unimodal, una sola moda, y es justamente P. Ahora vamos a calcular los parámetros. Como estamos hablando de distribuciones de probabilidad, estamos hablando de modelos especiales, vamos a calcular la esperanza. La esperanza de X es igual a N por P, N es igual a 5, P es igual a 0,2, por lo tanto, N por P es igual a 1. Esa es la esperanza. La varianza es N por P por Q, que nos mide la variabilidad que tenemos en la cantidad de notebooks que se compraron esa semana. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y se calcula así. Recuerden que acá, otra forma de poner la varianza es sigma cuadrado X. Es otra forma de poner la varianza. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿No? No, profe. Bien. Quedó claro. Cualquier pregunta, pueden levantar la mano o pueden activar el micrófono y preguntar. Bien, ejemplo 2. Considere si la siguiente persona que compre una computadora en una librería universitaria comprará una notebook o una de escritorio. Sea. Si el cliente compra una notebook y 0 si compra una de escritorio. Si el 20% de todas las compras durante esta semana seleccionaron una notebook y sabiendo que solo se vendieron 50 equipos, se toman 5 ventas al azar sin reposición. Defina el modelo y las probabilidades de cada evento. ¿Qué modelo es este? Hipergeométrico. Es hipergeométrico. ¿Por qué? Porque no tiene reposición. Porque no tiene reposición. ¿Y qué más? Habíamos visto varias veces una formulita que era n sobre n. ¿A cuánto es igual a n sobre n en este caso? N chica sobre n mayúscula. Un de 5 sobre 50. Exacto, o sea, 10%. 0,1. 0,1. Este valor, ¿me sirve para trabajarlo como un modelo binomial? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuánto habíamos dicho que tiene que ser este cociente para que yo lo trabaje como una binomial? Que ya no importa que sea sin reposición. ¿Se acuerdan? Esto es mayor que 0,05.
Como es mayor a 0,05 este cociente, y además, por supuesto, y es sin reposición, entonces sí es un modelo hipergeométrico. ¿Estamos? Son las dos cosas que hay que tener en cuenta, porque si no tenemos en cuenta esto, va a estar mal. Porque hay que tomarlo como si fuera... Este tipo de cosas se hacía sobre todo en la época en la que todo se hacía a mano. Y hacer el cálculo de las combinatorias y todo eso era mucho más complejo que hacer el producto de las probabilidades. Entonces, por eso es que se usa mucho y todavía está muy afianzado dentro del ámbito estadístico, que cuando el n chico sobre el n grande es menor o igual a 0,05, entonces ahí utilizamos el modelo binomial. Ya vamos a ver en el ejemplo qué pasa con eso. Al ser un modelo hipergeométrico, este es nuestro modelo. La probabilidad de que x sea igual a x sub i es igual a la combinatoria de x grande tomados de a x chico, o sea, la cantidad de éxitos de la población tomado por el éxito de la muestra, por la combinatoria de la cantidad de fracasos en la población tomados en los fracasos de la muestra, dividido en todas las formas en que podemos tomar esa muestra. Entonces, armamos la tabla de distribución. ¿Cómo podemos armar las tablas de distribución? ¿Qué se les ocurre? Van a tener que dejar prendidos el micrófono por ahora hasta que yo dé el tema nuevo. Así podemos hacer más interactivo. No tengo que estar esperando que activen el micrófono para contestar y esto se hace más rápido. Una de las formas es con el infostat. En lugar de elegir binomial, acá elegimos hipergeométrica. Acá en el modelo hipergeométrico, M hace referencia a mi tamaño de la población. En este caso, vamos a correr esto para que se pueda ver los datos del problema. Estadística, probabilidades y cuantiles. ¿Cuál es el tamaño de la población para mi hipergeométrica? 50. 50. Bien. K hace referencia a la cantidad de éxitos en la población. ¿Cuál es la cantidad de éxitos en la población? Si sabemos que el 20% compraron computadoras, de notebooks. 10. Yes. ¿Seguro? 0.2. 20% de 50, ¿no? Bien, me parece muy bien que estén seguros. ¿De qué tamaño es mi muestra? De 5. 5. Cuando yo digo si están seguros, no significa que esté mal, significa quiero que estén seguros. Bien, el valor de X. ¿Cuál es el primero que vamos a tomar? 0. 0. Entonces esta es la probabilidad de que sea 0. Vamos a venir acá. Fíjense, ahí está abajo, la probabilidad de que sea 0, la probabilidad de que sea 1, la probabilidad de que sea 2, y lo vamos. Lo bueno es que acá lo podemos seleccionar, copiamos, vamos a la tabla y pegamos. Entonces aquí podemos calcular todas las probabilidades. Ahora veamos cómo hacerlos en el Excel. K es la cantidad de éxitos en la población. M es nuestra N mayúscula. O sea, vamos a tener que aprender a asociar nuestra nomenclatura, la de la cátedra, con la del infostat. Entonces, en este caso, M es nuestra N mayúscula, que es el tamaño de la población. K es la cantidad de éxitos. N es nuestro tamaño de la muestra. Bien. Ahora vamos al Excel. En el Excel podemos, esto es, vamos a poner, insertar. Esto es binomial. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con hipergeométrica.
ya no sería esta fórmula. Entonces aquí ponemos igual. Vamos al f de x y en el f de x vamos a poner distribución hipergeométrica n. Acá tenemos número de éxitos. ¿Qué pongo en número de éxitos? 10. 10. En realidad no es 10, es número de éxitos en la muestra. Entonces tenemos que poner la celda desde la cual voy a sacar la información. Número de muestra, el tamaño de la muestra. Acá tenemos una ayuda por si se pierden, acá abajo, que me dice qué es lo que yo debería estar poniendo. Tamaño de la muestra, 5. 5. Población de éxito, cantidad de éxitos en la población. Ahora sí, 10. Ahora 10. Tamaño de la población, 50. 50. Y acá otra vez acumulado, verdadero o falso, ponemos falso. Ponemos aceptar y aquí tenemos nuestra nueva distribución. Agarramos el cuadradito, lo arrastramos y tenemos todo. Profe, ¿el acumulador lo usaríamos en algún momento? Sí, 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 ya lo vamos a usar. Vale. Sobre todo cuando digo, si yo digo, a ver, quiero saber qué proporción, qué probabilidad de que una persona compre al menos 3 notebooks o menos de 4 notebooks. Ese tipo de cosas responden con las acumuladas. Entonces, gráficamente vemos que está así. Vamos a borrar esto que está ahí para que no estorbe. Compare las dos tablas si es que la cantidad de ventas de las semanas hubieran sido 150. O sea, en lugar de 50 equipos, se vendieron 150 y el 20% de esas compras hubieran sido notebook y mi muestra sigue siendo 5. Esa es la pregunta, porque hemos dicho de que si n es menor o igual que 0,05, o sea, n chico dividido en n grande es menor o igual a 0,05, entonces podríamos tratar al modelo hipergeométrico como si fuera un binomial. Entonces, ahora pongamos n chico dividido en n grande. ¿A cuánto sería igual? 0,1. Ahora son 5 dividido en 150. ¿A cuánto es igual? 0,03. Claro, 5 dividido en 150 es 0,03333 infinito. Entonces, es igual a 0,03 periodo 3. Entonces, esto nos habilitaría a trabajar el modelo hipergeométrico que es sin reposición como si fuera un modelo con reposición. Porque el tamaño de nuestra muestra es tan poco relevante con respecto al tamaño de la población que no varía demasiado entre al sacar la siguiente unidad de la muestra, no varía mucho la P con respecto a la anterior. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá al Excel y acá en lugar de poner 5, si ponemos 5, esta no cambia. Lo que cambia es acá. En lugar de poner 10, ¿cuántos serían? 30. Serían 30, ¿cierto? Porque estamos triplicando el tamaño de la población. Y serían 150 el tamaño de la población. Pero no cambia el tamaño muestral. ¿Se entiende el cambio que hice? Entonces acá vamos a hacer esto. Profe, pero ahí podés directamente elegir si la tratas como una hipergeométrica o una binomial. Claro, pero el enunciado dice, compare las dos tablas, o sea, la hipergeométrica y la binomial, si la cantidad de ventas de las semanas hubieran sido 150 en lugar de 50.
Claro. Entonces acá ya la cantidad de éxito en la población ya no es 10, es el triple, por lo tanto es 30. El tamaño de la población ya no es 50, es 150, que es el triple. Entonces ahora estiro esto hasta acá. Entonces yo puedo ocultar esto, que es cuando mi población era más chiquito. Y aquí obtengo las dos tablas. Fíjense cuánto cambia entre una y otra y dónde cambia. Hagamos lo siguiente. Como son números con muchos decimales y demás, está difícil de visualizarlo, veamos el porcentaje de cambio. O sea, esto es igual a esto dividido en esto, ¿sí? Al valor absoluto de esto menos 1. Y a esto le ponemos como si fuera, ¿dónde está mi mouse? Porcentaje. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Yo no, por lo menos, profe. Hemos hecho la binomial, que no ha cambiado al cambiar el tamaño de la población, y hemos hecho el hipergeométrico nuevo al cambiar nuestro tamaño de población y ponerlo de tamaño 150. Entonces, como en la teoría hemos dicho de que si n chico sobre n grande es menor a 0,05, podemos tratar el modelo hipergeométrico como binomial porque es más fácil. Entonces estamos viendo si es cierto. O sea, estamos diciendo, bueno, ahora nuestro n acá, n es igual a 150, n grande, n chico es igual a 5. Entonces, yo debería tratarlo directamente como si fuera binomial. Pero ¿qué pasa? Este es el valor real de las probabilidades. Estos son nuestros verdaderos P. Y estos son con los que nosotros trabajaríamos en estos casos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Podemos hacer las diferencias simples, o sea, es igual al valor absoluto, mejor. Vamos a ver, valor absoluto entre esto menos esto. Y me dan esos valores. ¿Qué podemos decir? Bueno, son súper chiquitos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Pero ahora yo quiero saber cuál es la proporción de la diferencia. O sea, ¿qué porcentaje me voy a estar equivocando en esto? Entonces, para eso la diferencia sola no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que me sirve? Y me sirve, por ejemplo, podríamos decir, restarlos y dividirlos por uno de ellos, entonces eso sería la proporción, o dividirlos entre ellos, restarles 1, para que me dé una diferencia absoluta, que es más o menos lo mismo, y ver el porcentaje, que es lo que hice recién. Entonces sería el absoluto de este dividido en este, menos 1. Y esto es una proporción. ¿Cuál es la proporción de la diferencia? Entonces vemos que a medida que nos vamos alejando en la cola, esta proporción, esta diferencia es más grande. Lo cual es obvio porque es lo que más cambia entre una binomial y una hipergeométrica en la parte de las colas, sobre todo en estos casos. Eso es lo que les estoy mostrando. Entonces, si acá, esta es la tabla que hemos completado, esta misma que tengo allá. Vemos el binomial, que es el mismo que calculamos en la otra filmina. El hipergeométrico nuevo, vemos que hay diferencia con esto. ¿Cuál es la diferencia? Y el tamaño de la población. Eso es lo que cambió acá. Por eso es la diferencia entre esto y esto. Y el porcentaje de la diferencia entre estos. El 2%, 2, 1, 4, 15, 33. ¿Estamos? Si ustedes abren la filmina con el PowerPoint, no haciendo doble clic, sino poner dentro del PowerPoint, abrir el archivo,
para poder visualizar estas fórmulas. De todas formas, esto es desde el punto de vista teórico y decimos, esta es la diferencia, pero nosotros en estos casos utilizaríamos directamente la P binomial. Que vemos que las diferencias en valores absolutos entre estos realmente son pequeñas. Entonces, la teoría tiene razón de que cuando n chico sobre n grande es más chico que 0,05, casi no hay diferencia entre estas dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Chicos? Profe, pero la diferencia sería chica aunque sea el 33%. El 33% en realidad aquí es 0,003, 0,0003 y acá es 0,0002. Dentro del número es grande, pero dentro de la P, dentro de toda la distribución de la probabilidad, no hay diferencia. Ah, claro, perfecto. Con esto quiero afianzar el hecho de que podemos con estadística decir muchas cosas. Podemos decir, la diferencia entre estas dos distribuciones es ínfima e irrelevante, o podemos decir, la diferencia entre estas dos, el porcentaje de la diferencia entre estas dos distribuciones crece sustancialmente a medida que nos alejamos de la media. ¿Se entendió? Estoy diciendo lo mismo. No estoy falseando los datos, solamente que el impacto que tengo en ustedes es muy diferente. La estadística es fabuloso para decir todo lo que queremos decir, incluso cosas opuestas. Ojo con eso. Así que hay que manejar bien las estadísticas para que no nos engañen cosas como esta. Este tipo de cosas, decimos, cuando yo les digo, el porcentaje de la diferencia crece hasta el 30% cuando nos vamos alejando de la media, cuando trabajamos con este tipo de equipo. Entonces ustedes dicen, entonces no sirve para nada. Ahora les digo, sí, pero la diferencia está entre 0,0003 y 0,0002. Entonces ahí ustedes van a decir, no es tanto. No es para volverse loco. ¿Se entendió? La idea es que ustedes vayan siendo objetivos dentro del análisis de la estadística. Entonces, cuando digan, sí, deberías haber implementado el modelo binomial, sí, pero la diferencia es tan chica que, como lo hace la computadora, no lo hago. Eso es en otros ámbitos. Dentro de la cátedra y para el examen, si esta función cumple con esa condición, más les vale que usen el binomial, porque si ustedes ponen este resultado y no este resultado, le va a dar mal. ¿Está claro? Y ustedes pueden decir, pero la diferencia es chiquita. No, se nota que utilizaron el modelo equivocado. Por eso la diferencia es chiquita. Ojo con eso. Profe, entonces en definitiva, cuando es 150 la población, quiere decir que el tamaño de la muestra termina siendo menor que eso es menor a 0,5. Por eso no se usa la 0,05. Entonces por eso se usa el binomial y no el hipergeométrico. Exacto. Entonces Por siempre más tienen que verificar esto. Sí. Y si este valor es menor a 0,05, tienen que usar sí o sí el binomial. Por más que sea sin reposición. Por más que sea sin reposición. Vemos que la diferencia es muy chiquita. Así que realmente dentro del P esta diferencia es infinitesimal, podemos decir. Entonces, si no usan el modelo adecuado y ustedes escriben en el examen este valor, 0,3221 va a estar mal porque la página va a estar esperando 0,3277. 76, 75, pero 0,327 algo, no 0,322 algo. ¿Estamos? Entonces, cuando se cumple esta condición, usen el modelo que decimos en el teórico y que también van a hacer hincapié en el práctico, o sea, usar el modelo binomial. ¿Sí? Vamos con un último ejemplo. A partir de la tabla de los pesos de los caballos, analizar la variable sexo. Bien. Vamos a salir de acá y vamos.
dentro de las ventanas tengo la tabla de los caballos. Acá está. Es la tabla que ustedes tienen ahí cargadas en la página. ¿Cómo analizaríamos la variable sexo? ¿Qué tipo de variable es? Categórica. Categórica. ¿Cuántas categorías tiene? Dicotómica sería. Bien, es dicotómica, es una variable que solo puede tomar dos valores, macho o hembra. ¿Qué más? Como son caballos, acá no hay género, es macho o hembra. Ellos no hay nada de eso de género. ¿Qué más? Además de dicotómica, ¿qué más? ¿Cómo son los eventos? Son esas palabritas. Mutuamente excluyentes Mutuamente excluyentes. ¿Qué más? y Colectivamente exhaustivos. exhaustivos. Exacto. Bien, no tengo ninguna en la cual no sepa. O sea, si yo tuviera estos dos borrados, ya no sería colectivamente exhaustivos. Pero siguen siendo mutuamente excluyentes porque no hay ningún caballo que pueda ser macho y hembra a la vez. Bien. ¿Qué más? Ahora, ahí hemos caracterizado la variable. Realizar las medidas descriptivas. ¿Qué medidas puedo tomar de esta? Puedo decir estadísticas, medidas de resumen. ¿Qué creen que me va a decir el Infostat cuando yo seleccione sexo acá para las variables? Que no se puede porque es categórica. Exacto. El sexo es tipo de categoría, no se puede hacer. ¿Qué es lo único que yo puedo sacar de sexo? O sea, de la variable sexo tipo categórica. ¿Cuál es la única medida descriptiva que yo puedo tener? Vamos, es una sola. ¿La moda? La moda, excelente. Entonces, lo único que puedo tener es el valor modal. ¿Cómo lo puedo sacar? Y con una tabla de frecuencia ya lo saco. Entonces, en tabla de frecuencia pongo sexo, variable sexo, y pongo aceptar. Acá no tiene que quedar seleccionado los acumulados, porque no tiene sentido, ya que no hay un orden entre los sexos. Entonces ahí ponemos límite inferior, límite superior, no tiene sentido tampoco porque no hay límites. Marca de clase, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Ponemos aceptar y aquí tenemos nuestra tabla de frecuencia. ¿Cuál es la moda? Macho. Macho. Macho, bien. Entonces macho es la moda. Y eso es lo que podemos hacer con las medidas descriptivas. Acá estamos repasando para atrás. Realizar un gráfico adecuado a la distribución de frecuencias relativas. Bien, ¿qué tipo de gráfico podríamos realizar acá? ¿De torta? El de torta, excelente. Categorías en filas. Sexo. Si yo parto de esta tabla, tengo que elegir esto. Ya les voy a mostrar la otra opción. ¿Ven? Y acá tenemos macho, hembra, y podemos decir nombre y porcentaje. Ahí va. Seleccionamos los dos, nombre y porcentaje, y aquí le vamos a poner unos 400 de tamaño. ¿Sí? Entonces tengo hembra, son 482, que es el 48%, y macho son 518 con el 52%. Y aquí podemos poner con forma de anillo, sin forma de anillo, y pare de contar. Ahora, si vamos a la ventana de resultados y yo a partir de esto genero una tabla, ¿estamos? Yo puedo hacer gráfico estadístico. Me debería salir el mismo gráfico. Entonces, aquí tendría que poner categorías y la frecuencia absoluta tiene que ir acá abajo. Entonces ponemos aceptar y si se fijan, tengo el mismo gráfico. ¿Ven? Acá tengo uno, acá tengo el otro. Puso los colores alternados, eso no importa, tengo el mismo gráfico. ¿Estamos? Entonces, la diferencia, si yo no pongo lo de dónde están las frecuencias,
Si yo no pongo esto, miren lo que pasa. Me da 50 y 50, porque hubo uno de cada uno. Hay una hembra y un macho, entonces 50 y 50. Le tengo que decir dónde están las frecuencias para que esto funcione. Y ahí, cuando le digo dónde están las frecuencias absolutas, ahí podemos hacer este tipo de... ¿Está claro? Bien. ¿Qué comportamiento tiene? ¿Qué tipo de pregunta es esta? La verdad es que en este momento no podemos contestar esto. Esto lo saqué de la próxima unidad. Si ponemos que el valor de I, o sea, ¿qué comportamiento tiene? Si tomamos una única muestra, una n tamaño 1, va a ser qué tipo de distribución va a tener. ¿Qué tipo de modelo va a ser si mi n es igual a 1? Binomial. Antes que la binomial. Si mi n es igual a 1. Esta parte del modelo binomial, del hipergeométrico y todo eso, esta parte es una Bernoulli. ¿Se acuerdan? A partir de una Bernoulli, cuando tomamos un n mayor a 1, entonces ahí tenemos la binomial recién. Se toman 10 caballos al azar. Bien, entonces aquí no me dice si es con reposición o sin reposición. Veamos nuestra base de datos. ¿Cuántos caballos tenemos? Fíjense acá abajo. 1000. 1000. Si mi muestra es tamaño 10, ¿importa si es con o sin reposición? Si yo, No, porque es Si yo menor te- el... si yo tengo n dividido en n igual a 10 dividido en 1000, es igual a 0,001. ¿Es más chico que 0,05? Exacto, sí, es menor. Sí, entonces, ¿qué modelo vamos a implementar? O vamos a usar. Binomial. Binomial. Entonces acá tenemos la binomial. La probabilidad de que x sea igual a x sub i es igual a la combinatoria de 10 elementos tomados de ax por la p. ¿Cuál es p? ¿De dónde saco p yo? Acá no me está diciendo nada. Hemos dicho ¿De la frecuencia relativa? de la... Claro, de este valor, 50. Vamos a ponerle un poco más. Vamos a poner ventanas gráficos. No, ventanas resultados. Ahí está. Acá está. Entonces, hembras son 0,48, machos son 0,52. Tenemos que fijarnos. Es 1 si el caballo es hembra. Entonces, P es igual a ¿cuál de los valores? 0,48. 0,48. Podríamos poner 0,48,2 si queremos que sea más preciso. 0,48 o 0,48,2. Debería ser casi lo mismo. En este caso se decidió que el éxito sea hembra, pero podría haber sido macho, o sea, Sí, calcular las probabilidades. ¿Cómo O se sea, definió eso? ¿Te lo dice el enunciado? lo dice el enunciado. O sea, cuando vos decís qué es lo que querés estudiar, ese es el éxito. En este caso, yo quería estudiar las hembras. Por lo tanto, el macho es el fracaso. No es que sea feminista, es porque simplemente fue lo primero que apareció. Bueno, ¿Ven? Ahí estaba. Primero hembra, pregunté por hembra, porque orden alfabético. Nada más. Así que, entonces, la probabilidad de éxito, que es P, es 0,48. Q, que es la probabilidad de fracaso, es 1 menos eso, que es precisamente este otro valor. Entonces, ahora deberíamos completar la tabla. ¿Cómo completamos la tabla? Y bueno, acá en el Infostat podemos ir a estadística, probabilidades y cuantiles, vamos a la binomial, decimos que n es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto hemos dicho de que era el tamaño de la muestra? Fíjense acá.
¿Cuánto es el tamaño de la 10. muestra? 10. 10, perfecto. Entonces acá ponemos 10. ¿Y cuál es P? 0,482. 0,482. Entonces el valor de 0. Aquí tengo el número y debería completarlo aquí. Epa. Entonces, este número 0,0014, porque estamos haciendo redondeo simétrico, iría acá. 0,0014. Entonces aquí ponemos valor 1. 0,0129. Entonces acá ponemos 0,0129. Y así van completando. O nos vamos al Excel. Y en el Excel hacemos el binomial de 5 hasta 10. Y aquí ponemos, habíamos dicho, 0,482. N es igual a 10. Y aquí completamos la tabla. Listo, tenemos toda la binomial para n igual a 10 con una p igual a 0,482. ¿Cómo el tema, profe, los decimales? ¿Hacemos hasta el tercero y redondeamos con el cuarto? Sí, ¿En el normalmente es parcial, así. pregunto? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Gracias. Redondeo simétrico preferentemente. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Fíjense, si yo acá, en lugar de hacer binomial, hago la hipergeométrica, solo porque sí. ¿Dónde? Número de muestras, 10. Número de éxitos en la población. Y aquí tenemos número de éxitos en la población. Si se fijan, lo tenemos en esta tabla. 482. 482. Número total de la población, 1000. Y esto es, en lugar de J2, esto tendría que ser este valor de 11. Bien. ¿Ven? ¿Ven que la diferencia es muy chiquita? Entonces, no habría problema de trabajar de entrada con la binomial. Porque si es sin reposición o con reposición, si tomamos los 4 primeros números, vamos a hacer eso. En estos casos, en los que tenemos 4. Fíjense. ¿Ven? Es chiquita la diferencia. Igual tienen que usar esta porque es evidente de que tenemos que usar la binomial. Bien, eso. Modelo de Poisson. Ya hemos terminado con las binomiales y la hipergeométrica. Modelo Poisson. Característica. Es una variable, una distribución de probabilidad sobre una variable discreta. Seguimos con variables discretas. Contabiliza la frecuencia de ocurrencia de un evento en una unidad especificada. ¿Qué significa? Tenemos que ver la cantidad de éxitos que hay sobre una unidad de tiempo, una unidad de espacio. O sea, si estamos haciendo una impresión 3D, ¿cuál es la probabilidad de que en una capa me salga una burbuja? O que haya un error de cualquier tipo. El filamento más fino, una burbuja de material o un hueco. Eso sería la posibilidad. ¿Qué tamaño tienen esos errores? Si es que está bien calibrada una impresora 3D. Son muy chiquitos, son de 1 milímetro. 1 milímetro redondo, 1 milímetro cuadrado. ¿Y qué tamaño es de mi impresión por cada plano? Y tenemos 10 por 10, 20 por 20. Entonces, si yo quisiera contabilizar todas las posibilidades que hay de poder que cometa un error la impresora, el tamaño es inmenso. Entonces, necesitamos decir, bueno, ¿cuál es la frecuencia de que ocurra un error por capa? Entonces, que ocurra un error, que ocurran 2 errores, que ocurran 3 errores.
Es la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas o sucesos raros. O sea, si yo tuviera el 30% o el 10% de mi capa de impresión con error, tengo que descartarla porque no me sirve. Tiene que ser algo que suceda muy, muy de vez en cuando. Para eso definimos una variable llamada lambda, que es igual a n por p. N es la cantidad de errores y p es la probabilidad de que ocurra. Es el único parámetro que tiene esta distribución, el modelo de Poisson. Y es cuando n tiende a infinito. ¿Qué significa? Si yo calculo cuántos milímetros cuadrados tiene una impresión por capa, vamos a ver que ese n es muy, 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 muy chiquito. Perdón, el n es muy grande, pero la probabilidad de que ocurra es muy pequeña. Entonces, ese producto es el que me define el lambda. ¿Y cómo se comporta? La probabilidad de que x sea igual a x sub i, o sea, por ejemplo, la cantidad de errores en una capa sea igual a x sub i, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando la media es igual a lambda, es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Cuando x va de 0 a infinito. Ya vamos a ir viendo los casos y van a ver de que es mucho más útil de lo que parece. Estos se denominan variables aleatorias de tipo Poisson. Y se lee Poisson o Poisson, porque es francés. Lo hemos visto en la tabla que estamos viendo desde la clase pasada, que es tipo de variable discreta a partir de una distribución binomial donde n es muy, muy grande y la p es muy pequeña. Entonces ahí tenemos Poisson. La distribución de Poisson, esto debería estar animado, pero bueno, la distribución de Poisson proporciona un buen modelo para distribución de probabilidad de situaciones que cumplen con las siguientes cosas, aunque no es taxativo o que elimine todo el resto. El número de ocurrencias del hecho es independiente de la unidad, o sea, el intervalo de tiempo del espacio de volumen. Cantidad de bacterias en un litro. No sé si recuerdan, hace unos años había una propaganda de la Serenísima que decía menos de una bacteria por millón. Eso sigue una distribución de Poisson. El valor esperado de la variable es proporcional a la unidad especificada, porque por cada millón yo espero una cierta cantidad. Si yo aumento el tamaño, voy a aumentar también la cantidad de elementos que pueden aparecer. La probabilidad de más de una ocurrencia del hecho en la unidad especificada es muy pequeña. Es despreciable en comparación a la probabilidad de una sola ocurrencia. Por lo tanto, puede despreciarse. Esto nos sirve para después poder tomar cuál es la media, la esperanza, cuál es la esperanza, la varianza. Se relaciona con el modelo binomial, ya que la unidad especificada puede tomarse como el tamaño de la muestra, por lo que la probabilidad de ocurrencia es muy pequeña. O sea, el tamaño de la muestra es el tamaño de la superficie de la cara o el volumen de leche con el que estaba midiendo la Serenísima. La función de probabilidad de cuantía es la que vimos recién, donde E es la constante de Euclides. La función de acumulación es la sumatoria. Como son variables discretas, tengo que tomar la sumatoria de que x sea menor o igual a x sub i para un lambda determinado es igual a la sumatoria, que va desde 0 hasta i, porque puede haber 0 casos por unidad de tamaño, por e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Los parámetros. Esperanza. La esperanza de x es n por p, pero hemos definido que n por p es lambda, por lo tanto, la esperanza es lambda, que es igual a mu. La varianza. La varianza, partimos de la definición de varianza. Como Q es tan pequeña, entonces tenemos, como Q es casi igual a 1, porque P es muy, muy, muy pequeña,
N por P es igual, o aproximadamente igual, a lambda. Entonces la varianza es igual a lambda. Recuerden que yo les había dicho de que tenemos una bacteria por cada litro. No, por cada millón de litros había dicho. Por ejemplo, que por cada litro. ¿Cuántas bacterias entran? O sea, hablando de espacio volumétrico, ¿cuánto mide una bacteria? ¿1 micrómetro? ¿2 micrómetros? Entonces, la probabilidad de aparición de una bacteria en 1 litro, si vemos qué tamaño tiene 1 litro de leche y qué tamaño tiene la bacteria, vamos a ver de que es un número 0,0000001. ¿Estamos? Porque un micrón es una millonésima de milímetro. Perdón, una milésima de milímetro. Y 1 litro sería 10 por 10 por 10. Si es que fuera 1 litro de volumen de agua. Leche es un poquito más. Entonces, tenemos muchos ceros. Nuestra P esta es 0,0000001. Si es, la bacteria mide 1 micrómetro y acá tenemos 1 litro. Creo que me estoy comiendo un par de ceros más todavía. Entonces, ¿cuánto sería Q? 0,99999. Exacto. O sea que Q es aproximadamente igual a 1, ¿cierto? Entonces, nuestra definición de la varianza, que es igual a N por P por Q, Q la podemos despreciar porque es casi 1, y nos queda solamente N por P, que es igual a lambda. Estoy justificando por qué no hay una Q ahí. Entonces, para nuestro caso, para definición formal de la variable Poisson, la varianza es igual a N por P, que es igual a lambda, que es igual a mu. Desviación estándar es el sigma de pi, que es igual a la raíz cuadrada de N por P, que es igual a la raíz cuadrada de lambda, y es el único parámetro que no es igual a lambda. Menos mal, ya era hora. ¿Estamos? ¿Se entiende esto hasta ahí? Y bueno, vamos a ver ejemplos, creo. Como estamos hablando de una P muy pequeña, significa que 1 menos P es aproximadamente 1, que es lo que les estaba diciendo. O sea, muy pequeña, estamos hablando en el orden del 0,0001, cosas así. Entonces, 1 menos P es aproximadamente 1, por eso es que no está en la distribución de Poisson tiene un solo parámetro, que es lambda. Y lambda es la varianza y lambda es la media. Perdón, la esperanza. Y depende de la unidad especificada. Lambda cambia proporcionalmente al cambiar el tamaño de la unidad. O sea, si a mí me dan el lambda por una capa de impresión, de la impresora 3D, y yo digo, ¿cuál será la probabilidad si es que es en 2 capas? Entonces ahí voy a tener que cambiar el lambda porque ahora he cambiado el tamaño de la unidad. Siempre depende de esto. La distribución de Poisson tiene asimetría positiva. Tiende a la simetría cuando se aumenta el tamaño muestral o aumenta el valor de lambda o la expectativa. Tablas usuales. Vamos a utilizar la tabla 3 del archivito que ustedes tienen ahí. Entonces, cuando sea presencial, vamos a tener que usar la tabla 3, que es la probabilidad de las probabilidades puntuales. Y la tabla 4 es la probabilidad acumulada, la función de densidad. Oh. Ese gráfico debería haber aparecido después, lo último. Sea X el número de insectos de un tipo particular capturados en una trampa experimental durante un periodo determinado de tiempo. Cuando no me dicen el tiempo, el tamaño del tiempo, entonces me tienen que decir el lambda. Ahora, si me dicen el tamaño del tiempo y nos tienen que decir cuál es el n para poder escribir el modelo.
En este caso, como estamos trabajando con Poisson, sabemos que es Poisson, el modelo, entonces se define la probabilidad de que x sub i, perdón, de que x sea igual a x sub i, para un lambda, perdón, esto no debería ser mu, debería ser lambda, igual a 1,5 es igual a e a la menos 1,5, porque tiene que estar negativo, por 1,5 a la x factorial, cuando x va de 0 a infinito. Podemos decir, quiero ver cuáles son las chances de que haya infinitos insectos. Y bueno, va a ser casi 0. O sea, va a ser 0 en este caso. ¿Cuál es la probabilidad de que durante ese periodo, el mismo que está ahí arriba, se capturen 0, 1, 2, 3 y 4? Entonces, para eso tenemos que hacer la tabla. ¿Cómo hacemos la tabla? Y bueno, otra vez vamos con dos formas. Probabilidad de cuantiles, y acá tenemos Poisson. Bien, el único parámetro que tengo es lambda. Valor de x 0, aquí tengo el 0, valor de 1, y así voy calculando para luego ir completando esta tabla. Como supondrán, también se puede hacer en Excel. Entonces, aquí ponemos 0, 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos la probabilidad. Y esto es igual. Vamos a f de x. Y tenemos que ir hasta abajo. Vamos directamente a la P de Poisson. Poisson distribución, donde x es el número que quiero hacer. La media es lo que nos dan como parámetro. Y si es acumulado o no, volvemos a poner falso en este caso. Y aquí tengo los distintos valores de P. Con esto podemos completar la tabla y luego de completar la tabla podemos contestar preguntas. Esta sería la gráfica de los valores puntuales, de las probabilidades puntuales. Y el último enunciado era grafique la probabilidad acumulada y acá tenemos los acumulados. ¿Ven? Esta es la forma. Profe, Sí. ¿puede que nos pidan hacer gráficas en el parcial? De la siguiente forma. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a? Van a haber varias gráficas y ustedes tienen que saber cuál es. Que tenga los valores correctos, que tenga la forma correcta. Van a tener que prestar mucha atención porque puede ser de que es muy factible que hayamos hecho el mismo gráfico solamente con distintas distribuciones. Entonces ponerle la Poisson y las otras opciones serían los mismos parámetros pero con la binomial, la hipergeométrica, y ustedes tendrían que elegir cuál de esas es la correcta. Si ustedes no eligieron el modelo adecuado, les va a dar como correcto el gráfico equivocado. ¿Estamos? Entonces tienen que prestar... Bien, pero en definitiva no es que nosotros vamos a hacer la gráfica, perdón, ¿no? Con un software para luego seleccionar lo correcto, sino darnos cuenta con solo verla sería. Y yo te recomiendo que la hagas con el software a la gráfica y así vas a estar seguro cuál de todas es. ¿Y con qué programa hacemos la gráfica? ¿Con Excel? Infostat. O sea, si ya tenés cargada la tabla, pones la tabla y lo haces en Infostat o lo haces en Excel, pero vos ves la gráfica como es y te vas a dar cuenta si es un Infostat o si es un Excel. O sea, esto se nota que es un Excel. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, con esto terminamos Poisson. ¿Alguna duda con Poisson? Por ejemplo, Poisson, no sé, ustedes no habían nacido, yo era muy chica, pero se habrán enterado de que el Challenger explotó cuando fueron a ver, querían ver de cerca al cometa Halley. Ay, ya, creo que en el 88, no sé, hace muchísimos años. La cuestión es que después de que explotó, empezaron a hacer estudios de cuál era la probabilidad de que explotara. Entonces, primero habían tratado de hacer con modelos binomiales e hipergeométricos
La cuestión es que la probabilidad que explotara era infinitesimal. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, estamos planteando mal el modelo. Estamos planteando un modelo que tiene que ver con la probabilidad de que explote siendo como todo independiente. Pero ahora veamos al revés. La probabilidad de que explote en un periodo de tiempo determinado. Entonces, cuando hicieron el modelo de Poisson, vieron que la probabilidad que explotara en esa vuelta superaba el 80%. Entonces, esto que parece un modelo, bueno, sí, deriva parte de la Bernoulli, deriva de la binomial, no debería ser tan importante. La verdad es que sí muestra comportamientos que los otros modelos no lo visualizan. Modelo discreto uniforme. Una distribución de probabilidades es uniforme o rectangular cuando la probabilidad asociada a todos y cada uno de los elementos es constante o casi constante. La función de probabilidad de este modelo puede escribirse como la probabilidad de que x sea igual a x sub i es igual a p sub i 1 sobre n mayúscula, o sea, el tamaño de la población. Gráficamente, o sea, imagínense que acá están todos a la misma altura. Desde x sub 1 hasta x sub n, esta n puede ser la minúscula o la mayúscula. Es lo mismo porque todas tienen la misma probabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un dado de 8 caras saque una cara determinada? Esta. Modelo discreto uniforme, siempre y cuando el dado es honesto, como suele decir una profe mía de la maestría. El dado honesto me da que todas las caras tienen la misma probabilidad. Entonces, ahora, cuando lo que queremos decir son otro tipo de eventos, la probabilidad de que salgan 2 caras, 1 cara, entonces ya se empieza a asociar con las otras distribuciones o con los otros modelos. Bueno, con esto estaríamos terminando con todos los modelos discretos, de variables aleatorias discretas. Yo creo que nos podemos tomar unos 10 minutitos de descanso, si descanso la garganta. Todos se toman un café porque viene la parte de variables aleatorias continuas y necesito que estén bien despabilados. ¿Estamos? Vamos a... Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces ahora vamos a empezar con la unidad 7 de la materia y modelos especiales de probabilidad, variables aleatorias continuas. Recién acabamos de terminar la unidad 6, que eran variables aleatorias discretas. Bien. Nosotros vamos a ver ahora, vamos a ver si logramos llegar hasta, o sea, vamos a ver modelo uniforme continuo, modelo exponencial, el normal, el general y el estándar, y las aplicaciones si es que llegamos. Luego vamos a ver la clase que viene, los otros modelos, cómo ver los modelos discretos que vimos hasta hace recién, entonces la clase pasada, cómo verlos como modelo normal y las distribuciones de las muestras pequeñas. Modelo especial de probabilidad, variables aleatorias continuas. Un modelo probabilístico, esto es repaso de allá hace mucho, creo que la primera o segunda clase, es una expresión matemática. Estadística y probabilidad son áreas de las matemáticas. Resultante de un cúmulo de supuestos. O sea, nosotros asumimos que nuestra variable, que nuestra población, se comporta de cierta forma, que tiene el propósito principal de analizar los resultados de un determinado experimento aleatorio. O sea, toda esta matemática, estos supuestos, es para poder analizar. ¿Qué cosa? Los resultados de un experimento aleatorio. Tiene que ser aleatorio. Para que sea aleatorio, la posibilidad de que cualquier evento unitario tiene la misma chance de ser seleccionado que el otro, con el fin de poder predecir futuros resultados.
Esa es la finalidad de toda esta matemática, de todos estos supuestos, de todos estos análisis, es poder decir qué va a suceder. Si es que el experimento se repite un número grande de veces. Entonces, esto es lo que decimos cuando decimos es un modelo probabilístico. Decimos que es la matemática que está expresando todo el cúmulo de supuestos, está dentro de esa matemática, que lo que queremos hacer es analizarlo para predecir qué va a pasar si esto lo repetimos muchísimas veces. Entonces, cuando tenemos el tipo de variable continuas, podemos seleccionar un modelo que sea uniforme continuo. Recién vimos un modelo uniforme discreto, es lo último que vimos antes del recreito. Podemos tener un modelo exponencial o ya un modelo normal. Vamos a empezar con el modelo uniforme continuo. Una variable aleatoria cuyo valor solo puede encontrarse dentro de cierto intervalo infinito entre A y B. ¿Por qué es un intervalo infinito? Porque A y B son variables reales y cualquier valor de esos valores reales intermedios también puede encontrarse en nuestra variable de estudio. X es un número real tal que es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Y las chances de presentarse cualquier valor de ese es la misma. ¿Tiene una distribución uniforme o rectangular? Sí. Su función de densidad es constante dentro de dicho intervalo. Fuera del intervalo no nos interesa. Fuera del intervalo la variable no existe. La variable no puede asumir los valores fuera del intervalo. Eso estamos queriendo decir. La función de densidad tiene que valer 1. Para ser función de densidad, la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial de x tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿cómo calculamos la función de densidad de esta variable uniforme continua? Primero integramos entre los límites del intervalo. Fuera de los límites no existe, vale 0. Entonces, dentro de los límites es la integral entre a y b de k diferencial de x, donde k es una constante. Si hacemos la integral y la evaluamos en los límites de la integral, tenemos que k por x valuado en los dos puntos. Entonces igual k por x menos a. Ahora queremos saber cuánto vale k. Para que el resultado de la integral dé como resultado 1, dividimos ambos miembros por k b menos a. Entonces tenemos que la integral, o sea, dividimos este miembro y este miembro por k b menos a. Entonces, la integral entre a y b de k dividido en k b menos a diferencial de x es igual a k b menos a dividido en k b menos a. Entonces, este se simplifica con este con este, este con este. O sea, elegimos a propósito estos valores para poder simplificar y que me dé 1. Entonces, ahora sí es igual a 1. Entonces, f de x, que es lo que estamos igualando, es 1 sobre menos b menos a. Entonces, esta, no puedo borrar esta línea. Esta es la definición de nuestra función de densidad para una variable continua uniforme. Entonces, esta es nuestra definición. Todo esto es cómo llegamos a esta función. F de x es igual a 1 sobre b menos a, una función de densidad constante o uniforme en el intervalo b menos a. En el intervalo, b, en el intervalo a, b. Fuera de ese intervalo, nuestra variable no existe. Entonces, f de x es igual a 1 sobre b menos a para a menor o igual que x menor o igual que b y vale 0 en todo el resto de los casos. De manera que si queremos encontrar la probabilidad de que una variable aleatoria asuma un valor cualquiera en el intervalo CD, siendo a menor que c, menor que d, menor que b, o sea que esto es un subintervalo. Tenemos nuestra recta
X, que va desde menos infinito a infinito. Tenemos acá el valor A, acá tenemos nuestro valor C, acá tenemos nuestro valor D, y acá tenemos nuestro valor B. Entonces, para poder ver cuánto vale esta probabilidad, recuerden que yo no puedo ver cuánto vale en un punto, porque en ese punto la probabilidad es 0. Porque es la integral, estamos hablando de variables continuas. Entonces, la probabilidad de que C sea menor que X menor que D es igual a la integral entre C y D de 1 sobre B menos A. Entonces, hacemos la integral y nos queda X sobre B menos A valuados entre C y D. Resolvemos y nos queda esta función. Esta es la probabilidad de que D menos C, de que cualquier valor X caiga dentro de este límite que está en azul, en violeta, entre C y D. Este C menos D, perdón, D menos C, es menor, siempre va a ser menor que B menos A, siempre. Por lo tanto, porque acá no hay igualdad, acá decimos que A es menor que C, menor que D, menor que B, o sea, y C no puede ser igual a D, así que tampoco va a valer 0. Entonces, esta función está entre, o sea, es mayor que 0 y menor que 1, siempre. Ahora, si D fuera igual a B y C fuera igual a A, entonces ahí valdría 1. Epa. El coeficiente 1 sobre B menos A, o sea, la función de densidad uniforme, se suele llamar factor de proporcionalidad. Este es el nombre que recibe esto. E indica la probabilidad, que la probabilidad es proporcional a la longitud del intervalo cuyas probabilidades buscamos. O sea, este es el factor de proporcionalidad. Y vamos a ver qué proporción tiene otras dimensiones dentro de estos límites, con respecto a este, que es el todo, que esto vale 1. Que entre A y B, nuestra f de x vale 1. ¿Se entendió eso? Están muy mudos. ¿Cree que no hay nadie ahí? O no entendieron, o no están. O entendieron todo. Bueno, supongo que entendieron todo. Funciones de distribución o funciones de acumulación. La f grande de x es la integral entre a y x de f de x diferencial x. Entonces, Profe. ok, ¿qué cosa voy a repetir? Desde que volvimos del recreo me dio mucho. Cuando trabajamos de un modelo uniforme continuo, el modelo uniforme es continuo dentro del intervalo AB. Ese coeficiente 1 sobre B menos A es el factor de proporcionalidad, porque esto es lo que me determina que esto vale 1. O sea, la f de x en ese intervalo, cuando la integramos dentro del intervalo, me da 1. Por eso es nuestro factor de proporcionalidad. Cualquier otro intervalo dentro de o sea, cualquier subintervalo, va a ser como mucho igual al factor de proporcionalidad. Entonces, como mucho va a ser igual a 1 si es que C es igual a A y D es igual a B. Pero en cualquier otro caso va a ser más chico. Entonces tenemos que calcular cuál es la proporción del subintervalo con respecto al intervalo de nuestra variable o de nuestro modelo. ¿Ahí se entendió? Si yo digo de que mi f de x es igual
Mi variable solamente puedo tomar valores entre 20 y 30. ¿Por qué? Porque se me acaba de ocurrir. 20, 30 menos 20. Para 20 menor o igual que X menor o igual que 30. 0 en caso contrario. Entonces mi factor de proporcionalidad va a ser 1 sobre 10. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que esta variable que definí acá esté entre 22 y 28, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, es 28 menos 22 sobre 10. O sea que es igual a ¿cuánto sobre 10? ¿Cuánto es 28 menos 22? 6. 6. 6 décimos. O sea que es igual a 0,6. ¿Estamos? Cumple con la condición de que C es más grande que A y que D es más chico que B. Cumple con las dos condiciones. Por lo tanto, solamente tengo que ver los valores dentro de los valores que son reales de la variable. Entonces, la probabilidad de que esta variable definida de esta forma esté entre 22 y 28 es de 0,6. Función de distribución o función de acumulación. La f grande de x es la integral que va desde a hasta x de f de x diferencial de x. Entonces es igual a la integral entre a y x de 1 sobre b menos a, que esta es la f de x, o sea, solamente reemplace f de x diferencial de x, que es igual a x menos a dividido en b menos a. Y esta es nuestra función de distribución acumulada. Quedado definida como f grande, perdón, esta es una f grande de x, es igual a x menos a sobre b menos a para a, que es menor que x, menor que b, 0 en caso de que x sea menor o igual que a, y 1 en caso de que x sea mayor o igual que b, porque esta es la función de acumulación y estas son las condiciones que tiene que cumplir cualquier función de acumulación, como ya lo vimos hace un montón de clases atrás. Gráficamente, esta es f chica de x, donde el valor en y es 1 sobre a menos b, y el valor en x es constante, fíjense de que es continua dentro del intervalo y en los extremos tiene un salto de discontinuidad y vale 0. Los parámetros. La esperanza. La esperanza de x es igual, o sea, esto es definición de todas las esperanzas, siempre hacemos esto cuando son variables continuas y lo vamos a seguir haciendo. La esperanza de x es la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x diferencial de x. Entonces hacemos el cálculo. Sabemos que f de x es igual a 0 para valores más chicos que a y valores más grandes que b, por lo tanto solamente nos quedamos con la parte significativa de la función. Si esto ustedes lo hicieran con papel, tendrían que poner los 3 términos y eliminar los 2 de la punta. Vamos a quedarnos con esto porque tenemos poco espacio en la pantalla. Entonces la integral entre a y b de x por 1 sobre b menos a diferencial de x. Esto es una constante, entonces la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Y acá tenemos la constante, que es 1 sobre b menos a, por la integral entre a y b de x diferencial de x. La integral de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2. Y nos queda 1 sobre b menos a por la función derivada, perdón, integrada, valuada en los extremos. Entonces igual a
b al cuadrado sobre 2 menos a al cuadrado sobre 2, todo eso dividido por b menos a. ¿Qué es esto? B al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Qué es? Pensando en matemática, el cursillo, ya hace mucho tiempo. ¿Qué es? Una diferencia de cuadrado. Sí, una diferencia de cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos factorizar esto o factorear esto? B más A por B menos A. Entonces se Exacto. simplifica el B menos A. Exacto. Entonces, acá factoreamos esto y nos queda 1 sobre B menos A por B menos A por B más A dividido en 2. Simplificamos B menos A con B menos A y nos queda que la esperanza de X es B más A sobre 2. O sea, es el punto medio entre B y A. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí, profe. A mí me gusta mucho, habrán visto ya a esta altura, ya estamos en la clase 7, que me gusta desarrollar las fórmulas, porque aprenderse de memoria las fórmulas a veces es muy complicado. Pero si sabemos de dónde parten, si sabemos de que la esperanza siempre es X, es la integral entre menos infinito e infinito de X por f de X, y conocemos f de X, podemos llegar a deducirlo. Cuando ya son muy complejas, bueno, se complica la cosa, pero siempre estos resultados parten de la base en la que, de la definición de esperanza, de la definición de varianza. Entonces, esperanza de X es igual a B más A sobre 2. Oh. A ver, si me dan medio segundo voy a cambiar esto. Quiero que... Un segundito, estoy poniendo la animación en la segunda parte también, porque si no... Bien. Partiendo del concepto de que la varianza de X es la esperanza de X cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado, tenemos que calcular, o sea, la esperanza de X ya la tenemos, la hemos calculado recién. Entonces nos quedaría calcular la esperanza de X al cuadrado. Ops, bueno. Denme un segundo que vuelvo a cargar la presentación. Y ahí volvemos. Llegamos a la página que queremos llegar. Vamos acá y ahora venimos acá. La varianza. Partiendo del concepto de varianza, que es x de x igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado, tenemos que calcular cuál es la esperanza de x al cuadrado. ¿Cómo se hace eso? Y la esperanza de x al cuadrado es la integral entre a y b, porque fuera de estos límites de integración, la f de x vale 0, entonces no nos hace falta calcularlo, de x al cuadrado por f de x diferencial de x. Es igual a 1 sobre b menos a, que es la constante de proporcionalidad, de a por la integral entre a y b de x al cuadrado diferencial de x. La integral de esta función es x al cubo sobre t.
¿Y qué nos da? Que la esperanza de x al cuadrado es igual a 1 sobre b menos a por x al cubo menos, perdón, b al cubo menos a al cubo, todo sobre 3. Cuando volvemos a hablar sobre la factorización, ¿a qué es igual b al cubo menos a al cubo? ¿Se acuerdan? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Cuando estamos factorizando, ¿a qué es igual esto? Igual lo vamos a aplicar un poco más abajo. Entonces tenemos que la varianza es igual a la esperanza de x al cuadrado, que lo tenemos acá, menos la esperanza de x todo al cuadrado. Entonces tenemos esta fórmula acá reemplazada. Entonces, b al cubo menos a al cubo dividido en 3b menos a menos b más a al cuadrado sobre 4, porque está elevado al cuadrado esto, es igual a b al cubo menos a al cubo dividido en 3b menos a menos b al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, acá operamos. Sacamos factor común del denominador, nos queda 12b menos a y nos queda 4 por b al cubo menos a al cubo menos 3 por b menos a por b al cuadrado menos a al cuadrado. Resolvemos este producto, que b menos a por b al cuadrado menos a es b por b al cuadrado, acá tenemos 3 por b al cubo menos b por a al cuadrado menos a por b al cuadrado más a al cubo, o sea, estoy resolviendo este producto de binomios, y me queda todo esto acá. Entonces, 4 por b al cubo menos 4 por a al cubo menos 3b al cubo menos 3b al cuadrado menos 3a por b al cuadrado más 3a al cubo. Todo eso. Si lo vamos resolviendo, fíjense, obtenemos un b al cubo menos a al cubo menos 3b a al cuadrado menos 3ab al cuadrado. ¿Qué pasó con ese 4? Ok, vamos a creerle. Por último, asociándolo, o sea, este cuatrinomio nos queda que es igual, o sea, por las reglas de la factorización, a b menos a al cuadrado por b menos a. Acá simplificamos este con este y nos queda b menos a al cuadrado sobre 12. Y esa es nuestra respuesta. Fíjense, este 4b al cubo menos 3b al cubo, este menos 3b al cubo se simplifica con este 4, menos 4a al cubo, y acá tengo más 3a al cubo, entonces esto se simplifica con este 4, por eso es que me queda así. ¿Vamos? Entonces, la varianza de x de un modelo uniforme continuo es igual a b menos a al cuadrado dividido en 12. Por lo tanto, la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. ¿Estamos? Ustedes no van a tener que desarrollar todo esto, no se les pide ni siquiera en el examen teórico. Es para que vean de dónde sale la varianza, de que sale desde la definición y que operando matemáticamente se puede obtener, porque toda estadística es matemática, podemos obtener esta función. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto?
¿Hay No, nadie? profe. Bien. Ahora empezamos con el nuevo modelo, por eso pregunto de esto. Igual van a hacer más ejercicios prácticos en la parte práctica. Modelo de probabilidad exponencial. Los modelos de tipo Poisson, la variable a estudiar es la cantidad de sucesos en un espacio determinado. Como ya les había dicho, cantidad de bacterias por millón de litros en la Serenísima, o de cada 10.000 litros. O cantidad de errores en una superficie de impresión. O cantidad de personas que se acercan a un negocio por día. Entonces, cantidad de personas que se acercan al negocio por día. Bueno, pero es un solo día y es una sola persona. Sí, pero el suceso entrar a un negocio es algo que demora segundos. ¿Cuántos segundos tiene el día? Entonces ahí vemos de que son 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. Ese sería nuestro tamaño, nuestro n. Por lo tanto, la probabilidad asociada es muy pequeña. Por eso es una Poisson cuando decimos la cantidad de personas que se acercan a un negocio, que se incorporan a una cola, y todo eso son modelos de Poisson, porque tiene que ver de que nosotros podemos ver que el tamaño del que estamos hablando cuando decimos el evento es muy pequeño. Entonces, los modelos de tipo Poisson, cuya variable a estudiar es la cantidad de sucesos en un espacio de tiempo. Ahora queremos darlo vuelta. Queremos ver qué cantidad de tiempo necesitamos o de espacio para que se dé el primer error o entre el primer cliente o encontremos la primera bacteria. Entonces, ahí es cuando definimos el modelo exponencial. Entonces, cuando interviene la pregunta, se invierte la pregunta y queremos saber la cantidad de espacio. Y espacio se refiere a espacio, tiempo, volumen, o sea, la cantidad de espacio necesario para un determinado número de éxitos, la variable dependiente sigue el modelo exponencial. Ojo con esto, porque muchas veces se hacen un ejercicio de las dos formas. Primero se hace de que se calcule el modelo Poisson y luego se invierte. Ya van a ver en la parte práctica, en los ejercicios, que siempre pasa eso. Una variable exponencial x es el intervalo de tiempo o espacio requerido para obtener un número específico de éxitos, ya sea el tiempo o el espacio. Y como el tiempo y el espacio son continuos, una medición de este tipo es una variable aleatoria continua. Parte de la Poisson es discreta, pero al invertir la pregunta pasamos a analizar la variable tiempo, la variable espacio, la variable volumen, por lo tanto es una variable continua. Dicho de otra forma, si una serie de hechos ocurre en un tiempo según la ley de Poisson a un ritmo de lambda, hechos por unidad de tiempo, ¿cuánto tenemos que esperar para poder observar la primera ocurrencia de un hecho? Tiene la distribución del modelo de exponencial. La respuesta a la pregunta sugiere que un método para elaborar un modelo de probabilidad exponencial se parte de un modelo de Poisson, se invierte esa función. También se utiliza para modelos exponencial cuando se quiere estudiar el tiempo entre dos hechos sucesivos. O sea, una vez que viene un cliente, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que venga el segundo? O ese tipo de cosas. Designamos por X la variable tiempo entre hechos. Se debería ser una X así cursiva. Variable tiempo entre hechos y procederemos a determinar la función de distribución de X evaluando el hecho X mayor que X sub I para cualquier intervalo específico de X. El hecho X mayor que X sub I no ha ocurrido en el tiempo desde 0 hasta X. O sea, por la ley de Poisson, la probabilidad sería la probabilidad de que sea 0. Porque como estamos hablando del primer hecho, significa que antes de ese tiempo nunca ocurrió ese evento. Entonces tenemos que decir que es la probabilidad de que E a la lambda X, por lambda a la X elevado a la 0, esto debería tener un 0 acá arriba, 0 factorial. O sea que es igual a E a la lambda X. La probabilidad de que X sea mayor que X sub I
es E a la menos lambda X. O sea, es E a la menos X sobre beta. Vamos a ver qué es este beta. Por eso es un modelo de probabilidad exponencial, porque es E a la menos algo. De esta manera, la función de acumulación de la variable exponencial se expresa como t igual a la probabilidad de todo esto. Y esto es continuo, podemos hacerlo con la integral también. Y podemos demostrar, no lo vamos a hacer porque es mucha matemática, de que t de x es igual a lambda por e a la menos lambda x. 1 sobre beta, es nuestro modelo se define con 1 sobre beta por x sobre beta. Y 1 sobre beta es lambda. O sea, el lambda de Poisson es 1 sobre beta de nuestro modelo de probabilidad exponencial. Parámetros, la esperanza. La esperanza de x es beta. O sea que es 1 sobre lambda. Y la varianza de x es beta cuadrado, o sea, 1 sobre lambda cuadrado. Todo esto podríamos hacer la matemática, pero perderíamos mucho tiempo. Y ustedes créanme que la desviación estándar es beta. O sea, 1 sobre lambda. Entonces, ya en un ratito vamos a ver ejemplos de este y del normal, que es el que le sigue. En un ratito lo sumo la clase que viene. Pero lo importante es que el modelo de probabilidad exponencial es la probabilidad de que, o sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que venga el primer evento de cierto suceso o del experimento que estamos analizando que ocurra la primera vez? Quiero ver, estoy viendo los ejemplos que tengo, si puedo saltar. Ok, no. Bien, entonces, cuando estamos utilizando el modelo de probabilidad exponencial, que hay que ser muy cauteloso a la hora de leer los enunciados, hay que ver de que la esperanza es 1 sobre lambda, la varianza es 1 sobre lambda cuadrado y la desviación estándar es 1 sobre lambda. Modelo normal. El modelo normal es extremadamente importante porque siempre tratamos de llegar al modelo normal. Siempre tratamos de, en la vida cotidiana, cuando estamos analizando eventos reales, toda la gente dice, normalmente pasa esto. Ese normalmente está hablando de estadística, está hablando de que sigue el modelo normal. Hay muchas variables que parecen seguir esta forma de distribución. No significa que una distribución de frecuencia relativa realmente observada siga exactamente la distribución normal. Pero en promedio puede seguir la distribución normal. O sea, asociamos a la distribución normal cosas que más o menos se le parecen. La distribución normal, y acá debe estar con mayúscula porque es nombre propio, normal se llama así, o sea, se llama normal o gaussiana, es una teoría que sirve para explicar cómo funcionan las variables aleatorias en relación a los intervalos de sus valores y sus correspondientes probabilidades. La distribución muestral de muchos estadígrafos muestrales, tales como la media, tiene una distribución aproximadamente normal, independientemente de la población. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando n tiende a infinito, la media de las medias tiende a la normal, el promedio de las medias. Cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, o sea, cuando n tiende a infinito. Es una excelente aproximación de otras de las distribuciones muestrales, así que un poquito más adelante, la clase que viene, vamos a ver cómo la binomial, la Poisson y la hipergeométrica se aproximan a la normal al aumentar nuestro tamaño muestral. Si nuestro tamaño muestral es suficientemente grande, estas distribuciones tienen un comportamiento similar a la normal.
El modelo normal general. Ahora vamos a hablar del general, con cualquier valor de media y cualquier valor de desviación estándar. Dada una variable aleatoria X, diremos que tiene distribución normal, con media mu y desviación estándar sigma, es decir, X. Este rulito dice, tiene una distribución normal, porque así se pone la normal con la n mayúscula, con media mu y desviación estándar y varianza sigma cuadrado, si su función de densidad es la siguiente. F de X es igual a 1 sobre sigma por raíz dada de 2pi, pi es el número, la constante pi, por e a la menos x menos mu al cuadrado dividido en 2 sigma cuadrado. Esta es el exponente al que se eleva la letra, la constante e. Y por definición, una variable normal puede tomar valores desde menos infinitos hasta infinitos. Eso es por definición. Donde e es la constante de Euler y pi es pi. Se grafica de esta forma. Entonces, esta es la función de densidad, no la función de acumulación. Entonces, esta es la variable y esta es una normal, podemos decir, con media 0. Aquí está la media. Y ya, suponiendo que llegue ahí. Con media 0 y desviación estándar 1. Ese es este gráfico de acá en particular. Y a esta forma de campana que está acá se le llama curva normal. Entonces nosotros cuando hacemos los gráficos estadísticos y vemos y queremos ver cómo se comporta una variable, hacemos las funciones de densidad y vemos cuán parecido o no parecido es con respecto a la curva normal. Observaciones. El símbolo f de x representa la densidad de la probabilidad en cada posible valor de x. Y gráficamente es la ordenada de la curva en todo posible x de las abscisas. O sea, este valor de acá, poniendo que fuera mi línea derecha, perdón, es la densidad del valor que está acá de x. Y es la orden, la abscisa. El área de abajo de la curva es igual a 1, siempre. Como todo f de x. El área determinada por un intervalo debajo de la curva y por encima del eje de las abscisas es la probabilidad de ese intervalo. Ya lo vamos a ver, que van a aparecer los grafiquitos. La expresión de una función muestra que la densidad de la probabilidad f de x depende, además de x, de los valores mu y sigma cuadrado. Mu es el parámetro de la media de la distribución y sigma cuadrado es la varianza. Los valores de mu y sigma cuadrado determinan la situación, la forma de la curva, dada sigma, una variación en mu traslada la curva a lo largo del eje de las x. Y para el mismo valor central, cuanto mayor es la desviación típica, más aplanada es la curva. Entonces, acá tenemos una función de densidad normal, con media 0 y desviación estándar 1. Está con la celeste, esta que está acá. Ahora, si tenemos la media 2 y la desviación estándar 1, es esta rosada. Fíjense que lo único que hizo es trasladar esta curva hasta acá. Y si tenemos la media menos 2, lo que hizo fue trasladar esta curva acá. Pero el área debajo de la curva en cada una de estas siempre es igual a 1. Cuanto más aplanada es la curva, o sea, cuanto mayor es nuestra desviación estándar, más aplanada va a ser esta curva. Estas tres curvas tienen desviación estándar o varianza 1. Ahora bien, aquí tenemos tres curvas con la misma media. La media es igual a 0. La celeste sigue siendo la normal estándar, o sea, la media 0 es desviación estándar 1 o varianza 1. Ahora, la rosada
tenemos una varianza más grande, o sea, una varianza igual a 4, o sea, que desviación estándar igual a 2. Y vemos cómo se aplana la curva. Y cuando nuestra varianza es más chica, se vuelve más puntiaguda. Entonces, ¿cómo creen ustedes que son las kurtosis de estas tres? A ver, ¿quién contesta eso? Bueno, la rosada sería platicúrtica. Bien. La azul mesocúrtica y la verde leptocúrtica. Perfecto. Entonces ahora vemos que ante la misma media podemos tener distintas distribuciones, o sea, distintas. ¿Esto qué significa? Que cuanto mayor es la varianza, nuestros valores de X, la probabilidad de que caigan más lejos de nuestro valor central, se hace más alta. En cambio, cuando nuestra varianza es más chica, como en el caso de la verde, que tenemos una varianza de 0,25, o sea que nuestra desviación estándar es 0,5, la probabilidad de que se vaya alejando de nuestra media es mucho menor, desciende mucho más rápido. Eso significa esto. Observaciones. Teóricamente hablando, el dominio de f de x es infinito, o sea, va desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero ustedes pueden ver en las curvas estas, de que alejarse todo esto de la media, incluso cuando tenemos una variabilidad más amplia, o sea, que obtener este intervalo de x, la probabilidad entre este y este, es casi nula. Vamos a tener 0,000 algo, pero es casi nula porque estamos muy lejos de la media y con una variabilidad determinada. Si nuestra varianza en lugar de 4 fuera 100, entonces la curva sería mucho más chica y acá estaría lejos así yéndose, pero siempre con la misma forma acampanada. La curva va como aproximándose, pero sin tocar nunca al eje de la X, a medida que se aleja de la media. Esto es una curva asintótica, se hace asintóticamente a 0, pero nunca llega a ser 0. Como la probabilidad de que x tome un valor exacto, x sub i, es igual a 0, o sea, porque seguimos hablando de variables continuas y estamos hablando de que la integral de un valor específico es 0, toda la expresión de probabilidad que se relaciona a una variable tiene que ponerse en forma de intervalos o en forma acumulada. Entonces, la probabilidad de que x, x debería ser curvito, quede por debajo de un cierto valor de x sub i, este curvito, del intervalo es entre menos infinito y x sub i. O sea, que la f grande, que es la acumulada de x, es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x sub i. O sea, que es la integral entre menos infinitos y x sub i de f de x diferencial. Y constituye la función de probabilidad acumulada de x o función de acumulación. Propiedades. Es simétrica con respecto al valor medio. Ya lo hemos visto, o sea, siempre está la curvita así. Esto implica que las superficies son las mismas desde menos infinito hasta mu que desde mu hasta infinito. Es decir, que la integral entre menos infinito y mu de f de x, diferencial de x, es igual, este menos no va, es igual a la integral entre mu e infinito de f de x, diferencial de x. Y acá tenemos el gráfico. Sea cual sea este mu, no tomen en cuenta los valores, si va desde 0 hasta mu, la probabilidad de ese evento es igual a 0,5. Por lo tanto, si va de mu hasta infinito, la probabilidad de ese evento es 1 menos el evento anterior y sigue siendo 0,5. Es unimodal con forma de campana, o sea, la media, la mediana y la moda valen lo mismo cuando tiene exactamente la forma de la normal y tiene una única moda. Las propiedades de la distribución normal pueden ser deducidas a través del análisis de la ecuación.
Entonces, si tenemos esta ecuación, que es la de la normal, f de x igual a 1 sobre sigma, raíz cuadrada de 2pi por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Una vez que ya hemos definido cuál es sigma cuadrado y cuál es mu, esta parte de acá es una constante. E a la menos x menos mu cuadrado sobre x al cuadrado es lo mismo que 1 sobre e a la x menos mu al cuadrado dividido en 2 sigma cuadrados. Entonces, sigma cuadrado, e como la constante esta, y mu son constantes. Esto va a tener un máximo, este cociente va a tener un máximo cuando este denominador sea mínimo. Y este denominador va a ser mínimo cuando la diferencia entre estos dos sea mínimo. O sea, va a ser mínimo cuando x sea igual a mu. E a la 0 me da 0. Entonces, esta ordenada va a valer este coeficiente constante. El valor de la función en el punto x igual a mu es f de x. O sea, esto es igual a f de mu. Cuando x se aleja de mu, o sea, ese es el valor, eso es lo que vale acá. Cuando x se aleja de mu para cualquiera de los dos lados, fíjense que como está esta diferencia elevada al cuadrado, sí o sí es simétrica. Porque esta diferencia no importa si es positiva o negativa, siempre me va a dar el cuadrado de ese valor. Entonces, a medida que se va alejando de esto, esta exponente se hace más grande, 1 sobre e elevado a ese exponente se hace más grande, entonces 1 sobre e a la 1 menos mu al cuadrado dividido en 2 sigma cuadrado se hace cada vez más chiquito. Y aquí lo vamos viendo. A medida que nos vamos alejando para cualquiera de los dos lados de la media mu, esto es mu, vemos que se van aplanando, se va haciendo más pequeña y de los dos lados están a la misma distancia. ¿Estamos? Transformación lineal de escala. ¿Qué significa? Si x e y son dos variables aleatorias y y es igual a más x, esta es la función y, la varianza de y es la misma que la de x, y la media de y es simplemente la media de a más x. O sea, esto es por propiedades de la varianza. ¿Se acuerdan? Por propiedades de la varianza, si yo tengo la varianza de una constante más una variable, es igual a la varianza de la variable. Entonces, y es la misma, la varianza de y es la misma. Es de esperar que si x tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, la variable y, esta es y, así, también sea normal con media mu más a y varianza sigma cuadrado, que no cambia. Entonces, si yo tengo que x se comporta como una normal mu, a ver, ahí está. Aquí lo voy a escribir si ya lo tengo escrito. Si y es igual a más bx y además x tiene un comportamiento normal mu sigma cuadrado, entonces y tiene un comportamiento normal con media a más mu por b, que es esta constante, y una varianza b cuadrado sigma cuadrado, porque esta es una constante. ¿Se entiende? Estamos aplicando las dos propiedades de la varianza y de la media al mismo tiempo para poder definir cómo se comporta esta nueva variable con respecto a la anterior que ya conocemos. Es decir, una transformación lineal de escala de una variable x con distribución normal da como resultado una nueva variable y que tiene también una distribución normal, que es la transformación lineal de x.
La combinación lineal de variables aleatorias, x1, x2, x3, son todas variables aleatorias normales independientes. Si no son independientes, esto no funciona. Además, su suma es igual a S, entonces S también es una variable aleatoria. Hemos visto ya hace varias clases de que la función de una variable aleatoria es una variable aleatoria. Y eso se aplica siempre. Entonces, S es una función de n variables aleatorias, que son todas normales, independientes. Entonces, S también es una variable aleatoria normal independiente. Dependiente de los X. Debido a la independencia de los X sub i hasta X sub n, se puede aplicar la propiedad aditiva para la esperanza y para la varianza. Es decir, la esperanza de S es la suma de las esperanzas de todas las X sub i, y la varianza es igual a la suma de todas las varianzas. Entonces, la esperanza de X es X por f de X, diferencial de X, y la esperanza de la varianza de X es igual a la sigma cuadrada sobre X. Esto es según la definición. Función de distribución o función de acumulación. La probabilidad de que una variable asuma valores en el intervalo menos infinito a X es igual a esta. Entonces, acá tengo una función de densidad y la integral de esta función de densidad es lo que me da la probabilidad del evento. Entonces, la probabilidad del evento, en este caso, aquí tengo un evento determinado, es 0,1587. Esta superficie que está pintada es igual a 0,1587. Y se calcula con f de x, la probabilidad de que va x entre sea menor o igual que x sub i, es igual a la integral entre menos infinito y x sub i de f de x diferencial de x. Cuando x, no z, tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada. La distribución de la probabilidad de un intervalo de esta función, de que la variable asuma los valores del intervalo, es igual a la probabilidad, ¿ven?, de que a menos mu sobre sigma sea menor que x, menor que b menos mu sobre sigma. Entonces, y aquí tenemos, es la superficie que está siendo esto A y esto B. Esto que está pintado acá es la probabilidad de que X caiga entre alguno de estos valores, entre A y B. ¿Qué diferencia hay si yo acá le pongo la probabilidad de que A sea menor que X, menor que B? ¿Qué diferencia habría con respecto a esta fórmula? A ver. ¿Quién contesta? Ninguna, porque es continua. Excelente. Como estamos hablando de variables aleatorias continuas, entonces no hay diferencia si pongo menor o igual, menor. El igual es optativo en estos casos. ¿Estamos? Bien. Ahora deberíamos comenzar con la normal estándar, pero esto lo vamos a dejar para la clase que viene. La clase que viene vamos a ver desde la normal estándar, vamos a ver algunos ejemplos sobre la normal general y sobre la normal estándar y cómo hacemos para pasar de una a la otra. Y también vamos a ver ejemplos de la uniforme. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Es importante que vayan leyendo y vayan estudiando. En 2 semanas es el parcial. E incluye todo lo que vamos a ver. Hasta la clase que viene. Inclusive, o sea, toda la unidad 7. 4, 5, 6 y 7. Son las unidades que vamos a ver en el próximo examen. El examen es similar a lo anterior. Recuerden que solamente pueden recuperar uno de todos los exámenes. Vamos a dejar de grabar esto.